Estimados compañeros docentes, educadores y educadoras, sean bienvenidos a este espacio que la Secretaría de Educación de Honduras pone a disposición para ustedes. En esta ocasión vamos a hablar del cuento, cómo elegirlo y narrarlo, constituyendo este un material de apoyo para desarrollar habilidades lingüísticas de los niños y niñas. El objetivo que vamos a lograr este día es reconocer la importancia del cuento en la educación prebásica y como contenidos vamos a aprender cómo seleccionar un cuento y cómo contar un cuento. ¿Cómo elegir un cuento? Lo más importante es que al niño le gusten los libros y para lograrlo hay que comenzar con los que tengan imágenes atractivas. Al principio, el niño no va a ser capaz de leer, pero sí puede conversar sobre las ilustraciones que ve. Para el niño, las imágenes son un punto de partida, pues las necesita para entender los conceptos. Por ejemplo, si le hablamos por primera vez de un caballo, tiene que verlo para saber de qué se trata. Los criterios para seleccionar un cuento son muy variados, pero hoy vamos a hablar específicamente de los criterios según la edad del niño. Para niños de 2 años y medio, lo ideal es recurrir a los cuentos ilustrados. De esta forma, el niño recibirá los estímulos que necesita para hacer volar su imaginación. Para niños de 3 años, debemos escoger cuentos que traten historias sencillas y lineales. Debemos considerar que a esta edad el niño no tiene al 100% desarrolladas todas sus habilidades. Por tanto, debemos escoger cuentos cortos y con pocos personajes. Para niños de 4 años, a esta edad el niño prefiere cuentos de corte fantástico. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Son aquellos cuentos que tienen personajes fantásticos, objetos que cobran vida, que hablan, ciudades encantadas, etc. Para niños de 5 años, que son los niños que nosotros atendemos en la educación prebásica en el nivel de preparatoria, a esta edad los niños prefieren cuentos que aborden personajes y situaciones un poco más reales. Existe una preferencia por los cuentos que tienen como protagonistas a un niño como él. Esta es una gran ocasión para, basándonos en esta identificación, inculcarles a los niños valores y enseñanza a través de la lectura. Para niños a partir de los 8 años, a esta edad los niños prefieren los cuentos de detectives, aventuras y similares. El gusto que presenta por estos temas los pequeños pueden servir para que a través del cuento aprendan, reconozcan valores como el respeto, la lealtad, la solidaridad, entre otros. ¿Cuáles son las pautas para narrar bien un cuento a un grupo de niños y niñas? En primer lugar, debemos elegir un cuento que nos guste, con el que nos sintamos implicados emocional o estéticamente y que sea adecuado a la edad de los niños. Debemos leerlo varias veces y ensayar antes de contarlo, ordenar mentalmente la progresión de la historia e incluso elaborar un guión. Visualizar los personajes, establecer un clima relajado, esperar el silencio y colocarse frente a los niños. Usar un tono suave, creando un clima de misterio. Dar expresividad a la voz, diferenciando el narrador de los personajes. Dar sonoridad a las onomatopeyas y articular de manera especial las palabras rimadas. ¿Qué significa dar sonoridad a las onomatopeyas? Es que si en el cuento aparece un personaje de un pato, debemos decir, y el pato le hacía cuac, cuac, y el gallo decía kikiriki. Así también debemos hacer participar a los niños y después recibir sus comentarios. Con estas indicaciones vamos a pasar a continuación a hacer una simulación de cómo vamos a contarle un cuento a nuestros pequeños. En un bosque muy lejano vivían 3 ranitas pequeñitas. Eran hermanas, 2 hermanas y su hermano Croqui. A él le gustaba mucho cantar
Pero al contrario de sus hermanas, que cantaban muy bien, Croqui cuando cantaba parecía un globo desinflado. Su voz era fina y chillona. Por este motivo, Croqui se sentía muy desdichado. Era bastante infeliz porque él no podía cantar como sus hermanas. Croqui se esforzaba por intentarlo. Se adentraba en el bosque donde nadie lo veía y se ponía a cantar y cantar, pero su voz siempre sonaba igual, por mucho que lo intentara. Un día, mientras se esforzaba en lograrlo, no vio que cerca de él se encontraba una anciana tortuga. Cuando terminó, como tantas veces, lo había hecho desastroso. Esta vez no pudo resistir la desesperación y comenzó a llorar desconsoladamente. Croqui estaba llorando desconsoladamente cuando de pronto oyó un ruidito que se detenía. Vio salir a una anciana tortuga que se encaminó lentamente hacia él. Acercándose, le preguntó: ¿qué te pasa, pequeño? Croqui se puso muy colorado y respondió: nada, es que estaba cantando, me ha dado un calambre y no he podido resistir el dolor. Anda, ven aquí y hablemos un rato. Cuéntame la verdad. ¿Qué tienes? Quizá yo pueda ayudarte, dijo la tortuga. Croqui obedeció y sentándose a su lado, escuchó: no creo que puedas ayudarme. Nadie puede. Por desgracia, me encanta cantar. Es lo que más me gusta en la vida. Pero no puedo. Lo hago fatal. En cambio, mis hermanas cantan de maravilla. La tortuga, al oír esto, se quedó pensativa y dijo: ¿tú crees que tus hermanas cantan muy bien? ¿Que nunca lo podrás hacer? Sí, por supuesto, respondió Croqui. Ya veo, dijo la tortuga. Vamos a intentar algo. Yo me internaré en la cueva. Tú te quedarás aquí y con mi bastón te haré señales cada vez que oigas un golpe, tendrás que ponerte a cantar. Ten en cuenta que cada vez que yo iré adentrándome más y más en la gruta, lo que significa que deberás cantar más y más fuerte, como jamás lo has hecho. ¿Has entendido? Croqui respondió: está bien. Sí, sí, dijo Croqui, pero lo veo bastante difícil. No sé si podré hacerlo, si mi voz será lo suficientemente potente. Bueno, es hora de comprobarlo. Yo tengo fe en ti y creo que una ranita con tanta fuerza de voluntad como tú, con tanto entusiasmo por algo y la ilusión que tú tienes por cantar, lo logrará. Croqui cantó alto, alto y cada vez muy alto, ¡cuac, cuac, cuac, cuac!, haciendo que su voz sonara limpia y clara. Al principio se dio cuenta que aquella hermosa voz potente y clarísima salía de su garganta. Pero al sentir que era él el que estaba cantando, no se lo podía creer. Y cantó tan alto y tan fuerte que atrajo a los otros animalitos del bosque, quienes lo escucharon y lo admiraron. Nunca en su vida había logrado algo tan maravilloso. ¿A qué se debe que Croqui haya logrado todo esto? Al entusiasmo con que la tortuga le dijo que podía lograrlo. Así nosotros debemos a nuestros alumnos decirles siempre que pueden lograr las cosas. Recuerden, estimados compañeros docentes, que con una historia tan sencilla como esta, pueden preguntarle a los niños cómo se llamaban los personajes de este cuento. Croqui y la tortuga. ¿De qué se trataba nuestro cuento? De una ranita
que no podía cantar. ¿Por qué? Porque no había descubierto su potencial. Y así nos ocurre a nosotros. Muchas veces no descubrimos el potencial que nuestros niños y niñas tienen para aprender. Entonces, debemos considerar que los cuentos le ayudan a los niños y niñas a crecer y a superar obstáculos. Les inculcan valores positivos y fomentan su seguridad e independencia. Les inducen a corregir sus actitudes problemáticas y fallos de comportamiento. Son una poderosa y divertida herramienta para conducirlos por el buen camino. Aprovechemos los cuentos en el nivel de preescolar. Aprovechemos los cuentos en nuestra familia. Aprovechemos que las abuelas, papás, tíos y tías les cuenten a nuestros niños y niñas esos cuentos, unos inventados, otros leídos, pero aprovechemos todo el potencial que tienen. Hemos logrado hoy reconocer la importancia del cuento en la educación prebásica. Hemos aprendido cómo seleccionar un cuento y cómo contar un cuento. Recuerde que cada uno de nosotros tiene gracias distintas y hay que volver a ser un niño cada vez y disfrutar de estas maravillas. Esto es la Secretaría de Educación en Honduras poniendo a disposición de ustedes estos recursos. Que tengan un lindo día.